objetivo de la lingüística teórica es la construcción de una teoría general de la estructura de las lenguas naturales y del sistema cognitivo que la hace posible, es decir, las representaciones mentales abstractas que hace un hablante y que le permiten hacer uso del lenguaje. El objetivo es describir las lenguas caracterizando el conocimiento tácito que de las mismas tienen los hablantes y determinar cómo éstas las adquieren. Ha existido cierta discusión sobre si la lingüística debe considerarse una ciencia social o más bien parte de la psicología. En las ciencias sociales, la conciencia de los participantes es parte esencial en el proceso. Sin embargo, parece que ni en el cambio lingüístico ni en la estructura de las lenguas la conciencia de los hablantes juegue ningún papel relevante. Aunque ciertamente en áreas incluidas normalmente dentro de la lingüística, como la sociolingüística o la psicolingüística, la conciencia del hablante sí tiene un papel. Sin embargo, esas dos áreas no son el núcleo principal de la lingüística teórica, sino disciplinas que estudian aspectos colaterales del uso del lenguaje. El objetivo de la lingüística aplicada es el estudio de la adquisición del lenguaje y la aplicación del estudio científico o de la lengua a una variedad de tareas básicas como la elaboración de métodos mejorados de enseñanza de idiomas. Existe un considerable debate sobre si la lingüística es una ciencia social, ya que solo los seres humanos usan las lenguas, o una ciencia natural porque, aunque es usada por los seres humanos, la intención de los hablantes no desempeña un papel importante en la evolución histórica de las lenguas, ya que usan las estructuras lingüísticas de manera inconsciente. Esto es estudiado por Fénelon de Saussure, quien llega a la conclusión de que los cambios de una lengua se producen arbitrariamente por variaciones que el sujeto realiza y estos son involuntarios, y que la lengua varía en la historia y por eso plantea que el estudio de la lengua debe realizarse diacrónica y sincrónicamente. Saussure deja de lado la historia de las lenguas y las estudia sincrónicamente, en un momento dado del tiempo. En particular, Noam Chomsky señala que la lingüística debe ser considerada parte del ámbito de la ciencia cognitiva o la psicología humana, ya que la lingüística tiene más que ver con el funcionamiento del cerebro humano y su desarrollo evolutivo, que con la organización social o las instituciones, que son el objeto de estudio de las ciencias sociales. Para situar el ámbito o el objetivo de una investigación lingüística, el campo puede dividirse en la práctica según tres dicotomías importantes. Lingüística teórica frente a lingüística con fines prácticos, cuyas diferencias se han señalado anteriormente. Lingüística sincrónica frente a lingüística diacrónica. Una descripción sincrónica de una lengua describe la lengua tal y como es en un momento dado. Una descripción diacrónica se ocupa del desarrollo histórico de esa lengua y de los cambios estructurales que han tenido lugar en ella. Aunque en sus inicios científicos, la lingüística del siglo XIX se interesó ante todo por el cambio lingüístico y la evolución de las lenguas a través del tiempo. El enfoque moderno se centra en explicar cómo funcionan las lenguas en un punto dado en el tiempo y cómo los hablantes son capaces de entenderlas y procesarlas mentalmente. Microlingüística frente a macrolingüística. La primera se refiere a un más estrecho y el segundo a un más amplio punto de vista en el ámbito de la lingüística. Desde el punto de vista microlingüístico, las lenguas deben analizarse en provecho propio y sin referencia a su función social, no a la manera en que son adquiridas por los niños, ni a los mecanismos psicológicos que subyacen en la producción y en la recepción del habla, ni en la función estética o comunicativa del lenguaje. En contraste, la macrolingüística abarca todos estos aspectos de la lengua. Varias áreas de la macrolingüística han tenido un reconocimiento terminológico como, por ejemplo, la psicolingüística, la sociolingüística, la lingüística antropológica, la dialectología, la lingüística matemática, la lingüística computacional y la estilística. La historia de la lingüística está construida desde la antigüedad por una tradición de ideas y tratados sobre el lenguaje tales como la retórica, la gramática, la filología, la morfología y la sintaxis para fundirse en esta ciencia que queda comprendida en la semiología y esta a su vez en la psicología social. La lingüística como ciencia autónoma, con sus propios métodos y con su propio objeto de estudio, no se consolidó hasta el siglo XIX. Previamente habían existido los estudios de las lenguas, el estudio de la gramática de lenguas concretas y cierto cuerpo de generalización sobre la estructura de las lenguas. Sin embargo, toda la terminología gramatical no era más que un conjunto de etiquetas razonables,
pero no existía un método propiamente científico para establecer las propiedades de las lenguas, la determinación de parentesco entre las mismas o su filiación filogenética. Durante la fase precientífica fueron frecuentes las reflexiones idiosincráticas y filosóficas sobre la naturaleza convencional o arbitraria de las lenguas, su superioridad o perfección o sobre su origen. Estas cuestiones precientíficas no podían ser convenientemente respondidas en el marco de la lingüística precientífica, por lo que no pasaron de especulaciones razonables o de conjuntos de reflexiones valiosas, pero no estrictamente científicas. La especulación sobre el lenguaje comenzó esporádicamente entre los filósofos retóricos presocráticos. Se discutieron dos cuestiones fundamentales: hasta qué punto el lenguaje era natural y hasta qué punto convencional, y hasta qué punto el lenguaje es analógico y hasta qué punto es anómalo. En la época helenística, el estudio de la lingüística era necesario, ya que el imperio de Alejandro Magno era muy extenso y dentro de él se hablaban muchas lenguas diferentes. Por eso se crearon institutos de enseñanza de la lengua griega, como medio de cohesión y dominio de los pueblos bajo la influencia griega. Asimismo, los estudiosos intentaban preservar los niveles de gramática y estilo griego que habían alcanzado los grandes autores clásicos. Algunos estudiosos del lenguaje se orientaban hacia la literatura, como Dionisio de Tracia. Otros hacían mayor referencia a los principios lógicos y psicológicos que subyacen al lenguaje. En 1492 aparece la primera gramática castellana de Antonio de Nebrija, en la que se recogen formalmente reglas de la lengua castellana y donde su autor alaba a la lengua comparándola con la lengua toscana, elogiada a su vez por Dante Alighieri. Nebrija considera la lengua castellana una heredera privilegiada del latín. Durante todo el siglo XVI aparecen gramáticas de lenguas vernáculas, de lenguas indígenas, lo que demuestra la necesidad que tiene el nacionalismo político por un lado y la Iglesia por otro, de disponer de un instrumento de identificación y de divulgación respectivamente. A pesar de ello, no decae el interés por el estudio del latín, entre otras razones porque una vez desaparecido el latín vulgar, existe en el Renacimiento la imperiosa necesidad de rescatar el latín clásico como lengua de cultura. Al mismo tiempo, el interés que ha despertado el estudio de las lenguas vulgares hace posible estudios comparativos que buscan sus rasgos comunes y más generales. Un hecho muy importante de los siglos XVI y XVII es la composición de diversos artes de la lengua, o gramáticas de lenguas coloquiales de lenguas americanas, por parte de estudiosos principalmente españoles, portugueses e italianos. Esos estudios ayudaron a establecer que las lenguas europeas, y en particular el latín o el griego antiguo, no eran lenguas representativas de la diversidad lingüística del mundo. El primer error, y el que contiene en germen todos los otros, es que en sus investigaciones, limitadas por los demás a las lenguas indoeuropeas, nunca se preguntó a qué conducían las comparaciones que establecía, qué es lo que significaban las relaciones que iba descubriendo. Fue exclusivamente comparativa en vez de ser histórica, pero por sí sola no permite llegar a conclusiones, y las conclusiones se le escapaban a los comparatistas, tanto más cuanto se consideraba el desarrollo de dos lenguas como un naturalista lo haría con el cruzamiento de dos vegetales. Hasta 1870 más o menos, no se llegó a plantear la cuestión de cuáles son las condiciones de la vida de las lenguas. Se advirtió entonces que las correspondencias que las unen no son más que uno de los aspectos del fenómeno lingüístico, que la comparación no es más que un medio, un método para reconstruir los hechos. La lingüística moderna tiene su comienzo en el siglo XIX con las actividades de los conocidos como neogramáticos, que gracias al descubrimiento del sánscrito pudieron comparar las lenguas y reconstruir una supuesta lengua original, el protoindoeuropeo. Si bien la lingüística histórica del enfoque de los neogramáticos era una sistematización de hechos lingüísticos y acudía a principios teóricos justificados científicamente, la ortodoxia neogramática incurrió en exageraciones sobre la regularidad de las correspondencias fonéticas y cayó en un infundado optimismo sobre la posibilidad de reconstruir las protolenguas originarias de la humanidad. La dialectología, surgida también durante el siglo XIX, se propuso investigar la variedad existente de las lenguas habladas, investigando la distribución geográfica de los rasgos lingüísticos. Diversos resultados de la dialectología cuestionaron seriamente algunos de los principios de los neogramáticos y matizaron en gran medida el concepto de ley fonética estricta que habían propuesto los neogramáticos. Sin embargo, ni la dialectología ni la gramática comparada dieron el paso fundamental de teorizar sobre los principios del lenguaje.
si bien establecieron métodos de investigación sobre la variación tanto histórica como geográfica de las lenguas y sacaron a la luz principios científicos, no trascendieron el ámbito de las lenguas o familias de lenguas concretas. Tanto la escuela chomskiana como la saussuriana se plantean como objetivo la descripción y explicación de la lengua como un sistema autónomo, aislado. Chocan así, ambas por igual, con una escuela que toma fuerza a finales del siglo XX y que es conocida como funcionalista. Por oposición a ella, las escuelas tradicionales chomskiana y saussuriana reciben conjuntamente el calificativo de formalistas. Los autores funcionalistas, algunos de los cuales proceden de la antropología o la sociología, consideran que el lenguaje no puede ser estudiado sin tener en cuenta su principal función, la comunicación humana. A finales del siglo XX y principios del siglo XXI, además de los enfoques generativista y funcionalista, aparecen numerosos estudios tipológicos basados en corpus, estadísticas y algoritmos que buscan correlaciones estadísticas entre parámetros lingüísticos entre sí y entre parámetros lingüísticos y factores externos. Se desarrollan intentos de lingüística matemática y estudios cuantitativos y búsqueda de universales lingüísticos, que si bien constituyen frecuentemente cierta heterogeneidad, aportan evidencia no trivial que no es objeto de interés directo ni por el generativismo ni el funcionalismo. Además, el intento de conectar los aspectos puramente lingüísticos con la fisiología humana o la dinámica social dan lugar a la psicolingüística, la neurolingüística, la sociolingüística, la etnolingüística y la antropología lingüística. La moda artística del romanticismo hizo resurgir el interés por la cultura y el pasado de los pueblos y de las naciones, con sus particularidades. En el terreno lingüístico, el romanticismo influyó en el estudio de los orígenes de las lenguas como expresión del alma o esencia del pueblo. En este contexto, uno de los aspectos más apreciados será el de las lenguas nacionales como principal expresión del alma de los pueblos. De ahí el resurgimiento en esta época de abundantes estudios comparativos, etnográficos, descriptivos relacionados con la lengua. Las lenguas tienen vida, se quiere saber cómo son, por qué cambian, para qué se usan realmente, cuál es su origen. Se busca el parentesco entre las distintas lenguas, las leyes que explican las analogías, los elementos comunes y diferenciales. El descubrimiento del sánscrito estimuló el estudio del origen de las lenguas de Europa. En 1786, William Jones asentó la idea del parentesco del sánscrito con el latín, el griego y las lenguas germánicas. Posteriormente, en 1816, en una obra titulada Sistema de la conjugación del sánscrito, Franz Bopp demostró que las relaciones y similaridades entre lenguas emparentadas podían sistematizarse y convertirse en una ciencia autónoma. Pero esta escuela, con haber tenido el mérito indisputable de abrir un campo nuevo y fecundo, no llegó a constituir la verdadera ciencia lingüística. Nunca se preocupó por determinar la naturaleza de su objeto de estudio, y sin tal operación elemental, una ciencia es incapaz de procurarse un método. El estructuralismo es el primer intento teórico de sistematizar los hechos lingüísticos planteando adecuadamente un marco donde podía reflexionarse sobre los hechos lingüísticos al margen de las lenguas concretas y se proponían ideas propiamente lingüísticas. Con estos precedentes y el impulso de la corriente estructuralista que se adueña de la metodología aplicada a las ciencias sociales y etnográficas, surge la figura del suizo Ferdinand de Saussure, quien señala las insuficiencias del comparatismo al tiempo que acota claramente el objeto de estudio de la lingüística como ciencia, a la que integra en una disciplina más amplia la semiología, que a su vez forma parte de la psicología social, a saber, el funcionamiento de los signos en la vida social en su curso de lingüística general, una edición póstuma de sus lecciones universitarias realizada por sus alumnos. Lo fundamental del aporte de Saussure como padre de la nueva ciencia fueron la distinción entre lengua y habla y la definición del signo lingüístico. Sin embargo, su enfoque, conocido como estructuralista y que podemos calificar, por oposición a corrientes posteriores como de corte empirista, será puesto en cuestión en el momento en que ya había dado la mayor parte de sus frutos y por lo tanto sus limitaciones quedaban más de relieve. La primera fase del enfoque estructuralista estuvo dominado por autores europeos, razón por la que se conoce como estructuralismo europeo. Los estudios antropológicos llevados a cabo en África y especialmente América ampliaron considerablemente el cuerpo de evidencia lingüística sobre lo que teorizar. Muchos de esos trabajos contribuyeron al estructuralismo americano, uno de cuyos principales exponentes es Leonard Bloomfield. En el siglo XX, el lingüista estadounidense Noam Chomsky
crea la corriente conocida como generativismo, con la irrupción de esta escuela del éxito fulgurante, puesto que las limitaciones explicativas del enfoque estructuralista eran evidentes. Hay un desplazamiento del foco de atención que pasa de ser la lengua como sistema a la lengua como producto de la mente del hablante. La capacidad innata para aprender y usar la lengua, según Chomsky, la capacidad de aprender una lengua es genética. Plantea una cuestión fundamental, el argumento de Platón. ¿Cómo es posible que el ser humano aprenda un sistema tan complejo basado en las jerarquías a partir de estímulos tan pobres e incompletos? Es decir, la persona que ha aprendido una lengua es capaz de formular enunciados que nunca antes ha escuchado, porque conoce las reglas según las cuales los enunciados deben formarse. Este conocimiento no es adquirido mediante el hábito, sería imposible, sino que es una capacidad innata. Todo ser humano que nace ya lleva consigo esta capacidad, que es la gramática universal, reglas gramaticales que rigen a todas las lenguas por igual. Toda propuesta de modelo lingüístico debe, pues, según la escuela generativista, adecuarse al problema global del estudio de la mente humana, lo que lleva a buscar siempre el realismo mental de lo que se propone. Por eso al generativismo se le ha descrito como una escuela mentalista o racionalista. Well, there is a general view that learning language is just like solving any other problem, that we have certain general ways of solving problems, call them mechanisms of general intelligence. We apply them to this task, to that task, to the other task. It's the same mechanisms. One of the problems is acquiring language. There's another approach which suggests that in fact the brain is like every other system in the biological world. That is, it's highly differentiated into subsystems of special design and structure, and that one of these happens to have a special design for acquiring language. Chomsky has argued, to my mind convincingly, that many of the processes of mental computation involved in the normal use of language are inherited. You're born with them. They're in your genetic makeup. Coded in the DNA the way it's coded in the DNA of a human being that he's going to develop arms instead of wings. And then if it's, as it were, coded in the genes, it's not surprising that we're all good at it. It's like we're all good at having hair or something. Having two arms, as Chomsky likes to say. Walking is presumably encoded in your DNA. It's part of the innate program of human beings in their development that they're going to learn to walk and not learn to fly. And perhaps not learn to climb very well. But they'll learn to walk terrifically well. We're designed to walk. It's actually an open question to what extent a child has to be in an environment of walking people in order to walk. But that we are designed to walk is certain. That we are taught to walk is impossible. And pretty much the same is true of language. Nobody's taught language. In fact, you can't prevent a child from learning it. It's probably a mistake to even use the word learning in connection with language acquisition. As far as we understand it, it has very much the properties of normal physical growth. It's the imitation theory versus the innateness theory. Now listen, I'm going to teach you to say something very important. It might be the most important word you ever learned, okay? And that word is Ernie. Okay? Go ahead, say it. Say Ernie. People often ask, what's the big problem about a child learning grammar? Doesn't the child just imitate what he or she hears, get reinforced one way or another, and end up knowing the language? Okay, listen. Here's knee, 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 knee. Now you just say knee, okay? A common sense theory about how children learn to talk is that they listen to their parents and they imitate their parents. But every child, like every adult, can produce brand new sentences that child has never heard before and never produced before
I hate you, Mommy. Now, come on. You didn't learn this from your mother. You just have to listen to a 3-year-old for a few minutes to realize that they're not simply imitating what they hear from their parents. I've heard children say things like, "Stop giggling me," or "My teacher holded the baby rabbits," or "My nose is crying," when the child's nose was running, or "I'm barefoot all over." It's a very funny sort of imitation. Now, Ernestine, look, watch.